Pensaba recién y oraba mientras pensaba. No sé si ustedes lo suelen hacer, de pensar mientras oran. Que no sea un mensaje, que no sea una predicación, que no sea una charla, que sea una palabra que tenga que ver con un testimonio y no una palabra que tenga que ver con una enseñanza para transmitir. Debería ser eso nuestro caminar en Cristo, un testimonio de lo que vemos. Durante años hemos sido o hemos aprendido a ser testigos de lo que antes éramos nosotros. Y en un punto no está mal. Si es para generar empatía, si es para hablar con alguien acerca de lo que nos pudo haber pasado luego de la vida en Cristo, no está mal en un punto. Pero amados, se nos convocó y se nos dio la posibilidad a través de esa convocatoria de ser testigos de Cristo. Y es mi oración siempre que me paro acá, pero hoy con más profundidad, no sé por qué lo sentí así. Señor, no me dejes ser un enseñador, quiero ser un testigo para transmitir realmente lo que se ve del cielo. Recién cantábamos, queremos ser la luz. Para hacer algo tengo que reflejar lo que veo de lo que proclamo querer ser. Y si quiero ser la luz, tengo que ver la luz. O sea, yo tengo que ver la luz, tengo que ver. Y para procurar ver, tengo que tener una intención de hacerlo. Y esa es mi oración, y fue mi oración, y lo sigue siendo y lo seguirá siendo. Señor, basta de sustancias aprendidas del que tiene la sustancia. Señor, quiero ser realmente un testigo fiel de lo que vos sos y no de lo que hiciste conmigo. Ser un testigo de lo que veo, de lo que sos. Porque necesitamos ser testigos de lo que vemos. Y amados, no sirve que lo sea yo solo. Que tu oración cuando venía a un lugar como este, pero yo vengo hace poco, no importa, podés orar. Si tenés boca, entendimiento y conocés el idioma, cualquier idioma en el que quieras orar, hasta en braille se puede orar si querés orar. Amados, tiene que ser, Señor, no quiero ser un aprendedor, quiero ser un testigo. Dice que al apóstol Pablo se le mostraron palabras que él cuando volvió de lo que se le mostró dijo, vi cosas que no tengo palabras para describirlo. Pero bueno, haremos el esfuerzo y describiré como puedo lo que vi del Señor, lo que el Señor me permitió mostrar, ver de Él. Y amados, si todos nosotros nos disponemos y nos proponemos a ser testigos, por más que el que hable sea uno solo, los que canten sean unos, los que toquen sean pocos, si nos proponemos ser testigos, lo que vamos a traer a la tierra es un testimonio del Señor y no vamos a traer una enseñanza. Yo te voy a decir algo, el mundo está cansado de enseñanzas. Cualquiera puede comparar una enseñanza con cualquier otra enseñanza. Vos podés sentarte acá, pararte acá y traerme una enseñanza sobre Buda y te voy a decir, está muy bien lo que me estás diciendo porque es una enseñanza para la vida. Pero el Evangelio no se trata de una enseñanza para la vida. Hay una frase perversa que se nos ha metido en la cabeza. Es un estilo de vida. No, amado, no es un estilo de vida. Un estilo de vida es el budismo, un estilo de vida es cualquier religión que a vos se te presente en la tierra, un estilo de vida es la religión católica, un estilo de vida es la religión evangélica, un estilo de vida es la religión mormona, un estilo de vida es cualquier religión. Cristo no es un estilo de vida, Cristo es la vida. No es una vida, es la vida que se lleva por delante y arrasa con toda muerte que está en el corazón de las personas y toda muerte que habite en esta tierra. Eso es Cristo, por eso dice Cristo, poder de Dios. Es el poder por sobre todo poder. No es Cristo comparado con cualquier poder que ande dando vueltas en esta tierra.
No hay un poder más importante que Cristo. Y si vos querés compararlo con alguien es porque tenés mucha sabiduría humana incorporada, pero Cristo no tiene comparación. Su poder es inefable. No hay manera de llegar a un entendimiento de su poder. Su poder solo puede conocerse viviéndolo y pidiéndole a Él que nos permita acceder a ver algo de su poder. Su poder no restaura vidas, las reforma, las pone en una posición totalmente diferente a la que estaban antes. Su poder es transformador, su poder es de resurrección. Su poder no es un poder que genere cositas lindas y espejitos de colores. Su poder es una vida, es la vida de Dios manifiesta en todo lugar donde esa vida se mueva. Y esa vida arrasa con toda muerte. Así que si hay muerte en vos, no tiene nada que ver con nada de este mundo el poder de Dios, cómo la va a arrasar a esa muerte. No vas a conseguir una resurrección con consejos o con palabras de humana sabiduría. La resurrección, el poder de la resurrección, Cristo mismo está con todo el fluir dispuesto a darse a conocer y manifestarse en todo aquel que en Él crea y se someta a ese poder. Así que levantá si querés tu mano, si querés, si no, no importa. Estás en todo tu derecho de vivir esto como una enseñanza. Estás en todo tu derecho de vivir esto como un simple aprendizaje. Pero también yo tengo el derecho, y quienes tengan la intencionalidad tienen el derecho de vivir en ese poder manifiesto de Dios. Así que, Señor, en tu nombre, Padre, sea dado a conocer de la manera que tengas prevista en mí primeramente y en todo santo que hay en este lugar, Padre, en todo aquel que en él crea, se dé a conocer la potencia de tu poder, Señor, la potencia de tu poder, para que donde toda muerte haya estado metida, Señor, haya estado generando en nosotros corrupción, haya estado generando enfermedades, haya estado generando que la mente piense cosas vanas, Señor, que tu poder arrasador se dé a conocer y se manifieste. Señor, no somos una religión. Renuncio a todo pensamiento religioso, a todo pensamiento almático que me quiera hacer compararte con una religión, con un Dios más, con una verdad relativa. Señor, tu absoluto, tus absolutos sean dados a conocer y manifiestos en el corazón de cada uno de aquellos que en vos cree. Señor, a quien le diste la posibilidad de creer, a quien le diste la autoridad de creer, a quien le diste, Señor, esos ojos para verte, esos oídos para oírte. Señor, que en esta misma noche empiece a ser una realidad en su vida. Padre, tu poder manifiesto. Tu poder manifiesto. Hay personas que seguramente van a tener ganas de huir de tu poder, pero Señor, manifiesta tu poder con la misma expresión que solo vos sabés y podés hacerlo. Tu poder en el amor, Señor, en el amor, Señor, el poder manifiesto. El poder manifiesto, arrasando con toda mente que está turbada, arrasando con toda mente que ha sido frenada en algún momento de su vida, arrasando con todo trauma, arrasando con toda ocupación en la mente, con toda preocupación, con toda enfermedad, con todo aquello que trae pensamientos de muerte, con los pensamientos de lujuria, con los pensamientos de pecado, con los pensamientos, Señor, de ya no volver a intentarlo, con los pensamientos que traen, que se conjugan con el vicio y apartan a los santos del entendimiento pleno de una vida pura, de una vida santa, de una vida sin mancha, sin arruga, una vida libre de toda contaminación. Señor, que tu poder arrase en la mente de los que creen
todas y cada una de las alternativas que este sistema corrupto presenta para distraernos y vivir en un poder que está bajo el gobierno de lo terrenal, y podamos vivir en el poder en el que nos posicionaste, que es en Cristo mismo, la esperanza de gloria. Señor, date a conocer con todo poder. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Quería decirles que en estos breves minutos, o en estos minutos que intentaremos que sea breve, manifestarles algunas cosas que no están dentro de una enseñanza, sino que si bien necesitamos un vocabulario de enseñanza para poder todos comprender, porque si no podemos comprender, no podemos vivir. Pero si bien están dentro de un vocabulario que es dentro de una pedagogía, dentro de una enseñanza, intentaremos dar a conocer algo de lo que por testimonio el Padre nos permitió acceder. Y qué bueno sería que la oración que hicimos recién y que tu oración en este momento, aunque estés sentado ahí, sea: Señor, quiero ser testigo de las palabras y no oidor de las palabras. ¿Cuál es la diferencia? Que si soy testigo de las palabras, voy a ver la palabra, voy a poder ver a Cristo en las palabras. Si soy oidor, solamente oiré palabras y te irás con un mensaje que la pizza que te vas a comer dentro de un rato se llevará. Pensaba hoy una expresión mientras entendía el título. Hubo varios títulos para esta palabra. El título que ganó por sobre el resto fue una posición real, ¿sí? Real con todas las letras. Real con dos connotaciones. Primeramente real porque es de verdad, pero también real porque es de realeza. Esa es nuestra posición, una posición de realeza y verídica. Decí conmigo si querés: realeza y verídica. De realeza porque somos incluidos dentro de la familia real del reino de Dios. Dios nos incluyó dentro de su familia real. No hay Dios que haga eso. No hay manera de poder ser participante de la familia real de Dios. ¿Sí? Por eso decíamos hace un rato, toda religión puede hablar de lo que quiera, pero el reino de Dios es por sobre cualquier religión, porque nos injerta en una genética de realeza. Si has leído alguna revista, algún libro o alguna publicación sobre realeza, vas a ver que a la realeza solamente se accede por una línea sanguínea. No es que yo puedo decir: bueno, me voy a hacer rey. No hay votación para ser rey, salvo que te cases, o que te cases y únicamente te cases bajo la anuencia, bajo el sí de una familia real. Nunca vas a poder participar de la realeza. Y esto es para las mujeres. Ahora, no hay hombre que se pueda casar con una reina y pase a ser rey. El hombre que se case con una reina no puede serlo, no puede ser rey porque no tiene sangre real. Sin embargo, lo que hizo el Señor con nosotros fue hacernos participantes de toda su genética real, de realeza. Por eso Él habla de un reino de sacerdotes para Dios, pero también nos menciona como participantes de una realeza. No es que somos reyes, Él es rey. Nosotros somos participantes de una realeza. Nos injertó, Dios te cambió y me cambió la genética, nos cambió la sangre, nos incluyó dentro de su familia real. Y esto puede llegar a ser un lindo mensaje si es que no lo ves, pero yo te invito a que puedas verlo, porque tu vida empieza a comportarse de manera diferente. A partir de que ves que sos miembro de una familia real, empezás a vivir con cierto protocolo, cierta manera de vivir, cierta vida empieza a ser real en vos y en mí, que no sería posible si eso se aprende por enseñanza. Nadie puede ser parte de una familia real por una enseñanza que aprenda. Nadie puede ser parte del reino de Dios
por una enseñanza. Al reino de Dios se accede por la fe de Cristo y Cristo nos introduce en ese reino. Y así fue, así es y así será. Él a todo aquel que en Él crea lo introduce dentro de su familia real. Ahora bien, también dijimos que es real por verídico. Primera de Juan Domingo decía, la única verdad es la realidad. ¿Cuántos conocen esa frase perversa y macabra que marcó generaciones? ¿Sí? ¿Y por qué perversa y macabra? Porque es una mentira encubierta. La única verdad no es la realidad. Amados, la realidad, la única realidad, y voy a dar vuelta a la frase, hablando desde la óptica de Dios, la única realidad es la verdad. No es que la única verdad es la realidad, la única realidad es la verdad. ¿Y qué verdad? La de Dios. La única realidad que Dios tiene delante de sus ojos es su verdad. No hay otra realidad para Dios. La realidad de Dios es la verdad de Dios. No hay manera de vivir la vida de Dios sin entender que para Dios la única verdad es su verdad. Cuando yo quiero comparar la verdad de Dios con otras verdades, ahí es donde yo estoy filosofando la verdad de Dios. Lo que Dios habló es sí y amén en Cristo. Todo lo que Dios habló se cumplió en Cristo. Y todo lo que Dios dice es verdad. Y lo de Dios no es relativo, siempre es absoluto. Y a la naturaleza humana, por eso nos metió dentro de una naturaleza diferente, nos hizo entendedores. A través de esa naturaleza que se nos dio, nos hizo entendedores ¿de qué? De edictos reales que hablan de la verdad. Y cuando Dios habla, no habla de verdades aparentes, de verdades que pueden discutirse. Sí, el hombre puede discutir la verdad de Dios, pero Dios no discute su verdad. Y cuando el hombre vive en la verdad de Dios, el hombre accede a los beneficios de vivir en esa verdad, o sea, en la legalidad de Dios, o sea, en lo que Dios dice, genera un impacto tal que hace retroceder las tinieblas en donde esté dicha esa verdad. O sea que si hay tinieblas en el corazón del hombre, la verdad del absoluto de Dios golpea ahí y hace retroceder toda medida de tiniebla que haya en ese corazón. Toda muerte retrocede ante la verdad. Ahora, ¿por qué a las personas les empiezan a pasar cosas si se supone que están en Cristo? Porque empiezan a dudar de los absolutos de Dios. Empiezan a dudar de la verdad de Dios. Hablaba con algunas personas hace unos días y yo les decía, si vas a un abogado y te dice cómo tenés que actuar, el 99% de las personas actúan conforme a lo que dijo el abogado. Sería una locura ir a consultarle a un abogado por una cuestión legal y que yo después haga lo que quiero. ¿Sí? ¿Es una locura o no es una locura? ¿Cuántos consideran lo mismo? Sería una locura, aunque hay gente que puede tener esta locura, ir al médico y que el médico le diga, esta es su enfermedad y este es el tratamiento, y yo salga de ahí diciendo, voy a hacer lo que me parece y de esa manera me voy a curar. ¿No sería una locura? O sea que lo que dice el médico es sí y amén para nosotros. Lo que dice el abogado es sí y amén. Si tenés un comercio y y vas a necesitar un contador, no sé si lo sabías, para poder llevar adelante ese comercio. Y cuando vamos al contador, la mayoría de las personas, al contador le dice sí y amén. Tenés razón, voy a hacer esto. Y la persona va y lo implementa, ¿o no? Si yo voy a un profesional y el profesional me asesora y yo implemento lo que dice el profesional, las cosas me van a ir conforme a lo que dijo el profesional y a la vez yo tengo que ver que le estoy creyendo al profesional porque me está dando una verdad en base a algo a implementar, ¿o no? ¿Y en función de qué? De que me vaya mejor de lo que me va. Ahora, eso suele no pasar en la iglesia. Ante una palabra de Dios, hay cientos de pensamientos para abolir esa palabra. Y el problema no es que vengan los pensamientos, el problema es que yo
tenga vínculo con esos pensamientos. O sea, que tenga una, no sé si decirlo como los... que yo tenga relaciones sexuales con esos pensamientos. Porque si yo tengo relaciones sexuales me hago uno con los pensamientos. ¿Y cuántos saben que después de hacerse uno en ese tipo de relación, después va a pasar algo? ¿Sí? Luego, ¿qué ocurre? Viene un embarazo muy probablemente. Y luego del embarazo, ¿qué ocurre? ¿Se da a luz o no? ¿Estamos claros? Entonces, con aquellas cosas que yo tenga un vínculo de la manera que lo estamos expresando, yo voy a dar a luz a algo. Cuando vinculo mi mente con los pensamientos que no tienen que ver con la palabra de Dios, yo estoy teniendo relaciones sexuales con esos pensamientos y van a dar a luz las cosas que esos pensamientos me traigan para que dé a luz. ¿Los tengo acá? Bien. No sé si está tan bien. Entonces, eso no pasa cuando voy al médico. Eso no pasa cuando voy al abogado. Eso no pasa cuando voy al contador. Eso no pasa cuando un profesor en un colegio me enseña algo o en una facultad. Salvo que sea filosofía y letras, ¿no? Sí, ahí vamos y venimos, charlamos. Eso no pasa porque, ¿qué pasaría? Quedaría descalificada mi opinión porque hay un profesional que me está dando una opinión calificada. Entonces, lo que yo opine en cuanto a lo que me dice un profesional es un problema mío. Ahora, el profesional, si yo no sigo con lo que él me envía a hacer, ¿ustedes creen que se va a desesperar y me va a llamar por teléfono y me va a consultar por qué no hice lo que él me dijo? ¿Qué va a decir el profesional cuando yo vuelva y le diga, ¿sabe qué? Me fue mal con lo que emprendí. El profesional me va a preguntar, ¿hiciste lo que te dije? Y yo le voy a responder, si soy veraz y entiendo que hay un profesional ahí y que sabe que si le miento se va a dar cuenta. ¿Cuánto le quisieron mentir alguna vez al médico? Y el médico te dice, mira, vos me podés decir todo lo que vos quieras, pero no dejaste la harina. ¿Y cómo sabés? Porque acá lo dice. No dejaste la sal, porque acá lo dice. No dejaste el azúcar, porque acá lo dice. Entonces, ¿qué va a hacer el profesional? Me va a decir por qué no seguiste el tratamiento o por qué no fuiste e hiciste lo que yo te envié a hacer. Cuando el Señor da una palabra, quiero decirte algo, iglesia, ya la dio. Y cuando yo no funciono conforme a la palabra que Dios da, cuando las cosas no me funcionan, va a venir, voy a ir y le voy a decir, pero al final, Señor, yo quiero orar, voy a ayunar, voy a hacer para que me funcione lo que me tiene que funcionar. Y Dios, tal profesional de lo que Él es, va a quedarse inmutable diciendo, mirá, podés hacer todas las dietas que vos quieras, llámese ayuno, podés hacer todas las oraciones que vos quieras, podés hacer todos los sacrificios que vos quieras, podés congregarte en todas las reuniones que vos quieras, podés enojarte con todos los pastores que vos quieras. El tema es que yo te di una palabra y vos hiciste lo que quisiste, y hasta que no hagas lo que yo dije, nada de lo que yo dije va a ocurrir. Porque nosotros tenemos que entender algo, Dios no está en esta tierra y acá tenemos que cambiar una mentalidad, amados, urgente. Dios no está en esta tierra si nosotros le damos lugar a que esté en esta tierra. Pero Dios no existe para que yo sea suplido en lo que necesito. Vos y yo existimos para dar a conocer a Dios. Dios existe por Dios. Dios existe porque quiere existir. Dios existe porque tiene ganas de que exista Él. Dios existe, reitero, porque es Dios. Nosotros existimos con una sola razón, dar a conocer a Dios. Pero para darlo a conocer se nos convocó a darlo a conocer de la manera que Él ha diseñado darlo a conocer. En el medio hay procesos de las personas y están muy bien. El tema es que las personas no asuman los procesos como que los tienen que hacer de acuerdo a sus pensamientos, sino que los procesos son en base a una madurez que va dando el Espíritu.
Entonces ahí, si querés oír, vas a escuchar al Espíritu o a alguien enviado por el Espíritu, que también sería al Espíritu, diciendo cosas como esta: me parece que ya no estás para estar haciendo lo que estás haciendo. Me parece que en la posición en la que estás, el lugar en el que Dios te puso y la claridad con la que Dios te ha hablado, ya tu vida tendría que estar pensando en otras cosas. Ahora, ¿con qué se contrapone eso? Con algo que ustedes jamás dijeron ni volverán a decir. Sí, lo que pasa es que... ¿O no? ¿No conocés gente así? Es verdad lo que vos decís. Vos me mandás a orar por mi familia, a declarar, a profetizar, pero... Lo que pasa es que... Y ahí arranca el copular con los pensamientos. Este no me entiende, este no sabe lo que estoy viviendo, este no sabe lo que dice, este porque no vivió nada, este. Y mientras tanto se van los años, ¿cuántos saben eso? Entonces, y lo que pasa es que, entonces viene del otro lado el médico. Para. No. Lo que pasa es que se te envió a hacer algo y vos no lo querés hacer. ¿Pero por qué no lo queremos hacer? Porque no vemos el beneficio. ¿Por qué no vemos el beneficio? Porque como estuve copulando con otros pensamientos, después busquen en Google copulando, ¿sí? Como estuve manteniendo determinado vínculo con otros pensamientos, entonces ¿qué empieza a ocurrir? Empiezo a dar a luz. Todo lo que pasa es que dice que tengo que dar a luz. Y ahí es donde se diluye el poder de la palabra de Dios. Y ahí es donde deja de funcionar. Y ahí es donde las personas se empiezan a frustrar y dejan de disfrutar la vida que se nos dio. Dice la Escritura, mi yugo es fácil, ligera mi carga. Entonces la pregunta mía sería, ¿y por qué vivimos tan cargados? Si se supone, vengan a mí los trabajados y cargados que les daré descanso, porque vivimos tan cargados. Por una sencilla razón, nuestros pensamientos nos dicen a nosotros, el copular con los pensamientos. ¿Sabés lo que dicen los pensamientos? No, tu solución es mejor que la de Dios. Haciendo lo que yo te envío a hacer, dice el pensamiento, vas a disfrutar más que si haces lo que Dios te está enviando a hacer. Y eso tiene un solo motivo: cómo fue presentado el Evangelio a cada uno de nosotros. Hay algo muy importante que tenemos que tener en claro. Lo primero lo acabo de decir: el Señor nos puso en esta tierra para darlo a conocer. Él quiere darse a conocer a través nuestro. Y todo aquello que se oponga a eso, Él lo va a correr y lo va a barrer. Dios no está para juzgar ni condenar al que a mí me hizo algo. Dios no está en la tierra para darme todo lo que yo quiero y necesito. Dios no está otra vez Dios está en la tierra. Dios no está en mí, Dios no existe para darme todo lo que yo quiero y necesito. Dios está para que su propósito eterno se dé a conocer. Yo estoy para que su propósito eterno se dé a conocer. Antes de que el mundo exista, había un Dios que había mandado al universo a reproducirse. Antes de decirle a Adán, reproducite, se lo dijo al universo. Y le creó el ámbito, le creó el ecosistema al hombre a través de esa reproducción para que el hombre esté, y a partir de que el hombre está, empiece a darlo a conocer en la tierra. ¿Pero cuál fue el problema? Lo que pasa es que... Y entonces viene la persona llena de problemas. ¿Y qué hacen los copuladores? Los pensamientos copuladores. Me tienen que escuchar todos los problemas. Yo te hago una pregunta. ¿No te diste cuenta que cuando vas al médico no te escucha? ¿Cuántos se dieron cuenta que el médico no los escucha, salvo lo que él quiere escuchar? No, ¿sabe qué, doctor? Me duele acá, después me duele acá, me duele acá, me duele acá, me duele acá, y lo que me duele, ¿y sabe por qué me duele? Uno le habla al médico y quiere como que te quiere congraciar, ¿sí? Como que le quiere caer simpático al médico.
Y el médico muy frío te mira y te dice, lo que pasa es que... Y es frío el médico. Vas al abogado, no sé si alguna vez tuvo oportunidad de ir a un abogado o abogada, y el abogado no tiene intenciones de escucharte por qué te va mal en lo que te va mal, o por qué fue el delito. El abogado agarra y dice, hiciste esto lo vamos a resolver así. No va a decir, uy, qué tremendo lo que te hicieron, che. Vas al contador y le querés explicar por qué gastas más de lo que te entra. Y al contador lo único que le importa es que te ingrese más en tus arcas de lo que sale, ¿sí? Fíjate, nuestro país, la historia de querer ir a decirle a los organismos internacionales qué bueno que somos administrando, y lo de afuera que te dicen, no, ¿sabes qué pasa? Acá están más de lo que entra, por eso les va como les va. No, ¿cómo me van a decir eso? FMI afuera el capitalismo. No, mamá, hermano, tenés que gastar menos. Frialdad. Decí conmigo, los números y las leyes son fríos. Y tenemos un problema. Los que venimos desde el sentimiento, que venimos de sentir el amor de Dios, tenemos un problema. Dios es legal. ¿Pero para qué es legal? Dios es legal por amor. Pero no un amor humano, es un amor divino. Es un amor que destroza todo obstáculo que te quiere hacer funcionar conforme a como no fuiste diseñado a funcionar. En eso consiste el amor de Dios. No es que Cristo murió por mí, dice el Señor, ya lo sé. Por eso esas canciones, oh Señor, esas canciones que cantamos nosotros, el creador de los cielos y la tierra, el que con el soplido hace volver a los mares a su cauce, todas esas cosas. Dios dice, ay hermano, deja de cantar cosas que yo ya sé, vamos a hablar de cosas coherentes, vamos a cantar cosas legales. Y eso es adoración. Oh Señor, mi corazón se derrama ante ti. Y en vez de decirlo de un púlpito, ¿por qué no lo haces todos los días? Ni siquiera te invito a que vengas al secreto de tu oración en una habitación con una silla delante, que me hables pareciendo un loco. Derramá tu corazón. ¿Sabes lo que es derramar el corazón? Primero, ver de qué se trata el amor de Dios. Y segundo, derramá tu corazón en sembrarte en alguien. Y ese alguien, capaz que lo tenés al lado en esta reunión. Y capaz que le pusiste esposo o esposa. Amada familia, necesitamos salir del Dios ideal para nosotros, dejar de copular con los pensamientos de ese Dios que solamente ocurre en nuestra mente, e ir al Dios verdadero, al Dios real, salir de no, lo que pasa es que no me entienden, que Dios no está para entender al hombre. Para eso Dios se dio a conocer a nosotros, para que podamos volver a funcionar como Él nos diseñó para funcionar. Para que el micrófono deje de ser el martillo que clava el clavo y pase a ser un micrófono. Y para que el martillo haga lo que tiene que hacer. Dios vino a hacer la gran Alfio Basile. No sé si lo conocen, no importa. Era un técnico de fútbol que decía, muchachos, el inodoro en el baño y la mesa en el comedor. Porque si los invertimos, la casa va a quedar fea. Imagínate el inodoro en el comedor y la mesa en el baño. Sería feo, ¿no? Bueno, Dios, ¿qué vino a hacer? A poner las cosas en su lugar. Cuando dijo consumado es para que todo vuelva a funcionar conforme a lo que Él había determinado desde antes de la fundación del mundo. Y ahí se incluye todo lo que se nos asignó para administrar. Colosenses capítulo 2, entre los versos 11 y 15, voy a leer la versión NBI. Habla bastante de esta posición. Después los invito a que lean todo el capítulo. Todo Colosenses lean, que les va a encantar. Dice, además, en Él fueron circuncidados
no por mano humana, sino con la circuncisión que consiste en despojarse del cuerpo pecaminoso. Esta circuncisión la efectuó Cristo. ¿Qué es una circuncisión? Un corte para separar. ¿Estamos claros? Eso sería una circuncisión en pocas palabras. Dice, ustedes la recibieron al ser sepultados con Él en el bautismo. ¿En qué bautismo? En el de la palabra, no en el bautismo del agua. Dice, ustedes la recibieron. Si no sabés lo que recibiste, estás en desventaja. Y constantemente el reino de las tinieblas, no es un reino, perdón, saquen reino, la potestad de las tinieblas, un sistema de tinieblas, va a tratar de hacerte ver que no recibiste nada de parte de Dios. Que como viniste a una congregación y no te llevaste tu milagro, no recibiste nada del Señor. Pero yo quiero decirte que del Señor, cuando Él te dio la posibilidad de creer en Él, y me dio la posibilidad de creer en Él, ya nos dio algo tremendamente importante. Nos dio la separación entre lo que era de lo que no era, entre la realidad y la verdad. A partir de ese momento Dios nos permitió vivir en la verdad. Y eso ocurrió en la circuncisión, en la cruz. Ustedes lo recibieron al ser sepultados con Él en el bautismo. En Él también fueron resucitados. ¿Cuántos sabían que fueron resucitados? Pero ¿cuántos saben que fueron muertos antes de resucitados? En Él fueron resucitados mediante la fe en el poder de Dios, quien lo resucitó de entre los muertos. En Él es en Cristo. Cristo fue resucitado por Dios y en esa resurrección fuimos todos los que creemos en Él. Pero permítanme que me detenga cada tanto. Esto no tiene que ser una enseñanza, porque si no, nunca vas a poder vivir como un resucitado. Si no te ves resucitado, nunca vas a vivir como un resucitado. Si no te ves muerto, circuncidado, sepultado y resucitado, nunca lo vas a poder ver. Si no ves lo que pasó en la cruz, nunca vas a poder vivir la obra de la cruz. Nunca vas a poder dar a conocer lo que vos no sabés que sos. Entonces, amada familia, yo miren, hasta pararía acá y les pediría que se vayan de acá a orar constantemente para que Dios les muestre, les permita ver lo que estamos hablando. Porque el apóstol Pablo, que fue quien escribió la carta a los Colosenses, no está hablando de algo que le enseñó Gamaliel, que era su maestro. Pablo está hablando de algo que él vio. Y yo estoy tratando de llevarte a lo que vi, lo poquito que vi de esto. Y vos cuando hables con alguien tenés que hablarle de lo que viste. Hace poco hablábamos con alguien acerca de la generosidad. Amados, yo quiero decirles a todos los que están en este lugar, no hablemos más de dinero cuando hablemos de generosidad. No hablemos más de generosidad si antes no vimos resurrección. Necesitamos ver, porque si vos no te sabés quién sos en Cristo, siempre vas a hacer las cosas por ley, por obligación. Y ahora yo te voy a decir lo que pasó con la ley. Y no te lo voy a decir yo, te lo va a decir el apóstol Pablo, pero porque lo vio. Dice, quien lo resucitó de entre los muertos. Antes de recibir esa circuncisión, ustedes estaban muertos en sus pecados. Familia, necesitas verte. ¿Cuánto quieren conocer el poder de resurrección de Dios? Primero, ¿cuántos reconocen que tienen cosas adentro que a veces no lo dejan dormir de noche? Y no te estoy hablando de los problemas que tenés todos los días. Te estoy hablando de cosas, traumas de la vida, maneras de accionar, gente que no sabe ni quién es, que está con la cabeza y al final, ¿para qué estoy en esta tierra? ¿Para qué estoy en este mundo? Y no me hagas la evangélica, porque muchos que pisan congregaciones hace 20 años no tienen idea de esto, solamente lo que tienen idea es de una enseñanza que le dijeron, no, porque vos tenés tu identidad en Cristo. Y yo no tengo ni idea, hermano, no tengo ni huellas digitales ya de tanto tocarle el timbre al Señor para que me diga de verdad quién soy en Él.
¿A cuánto le pasó esto? A ver, loco, quiero saber quién soy, quiero ver, porque estoy buscando por todos lados y nadie me dice, y todo el mundo dice que tiene la verdad. Yo le pido algo a la gente de esta congregación. Lo voy a decir, lo dije el miércoles, me encantó una pregunta que hizo alguien que está acá y quiero decirle que me encantó su pregunta. Yo le pido a toda esta congregación, a los que están en sus casas y están viendo por internet, no vuelvas a decir que sos o que tenés la única verdad. Porque tenemos una perspectiva de la verdad. ¿Y cuál? La que nos permite ver el Señor. Pero si no ves, no podés hablar de la verdad, vas a hablar de lo que vio alguien. Y está lleno de esto. Las enseñanzas de Jesús son comparables con las de cualquier pensador de la época. Antes de Jesús ya había gente pensando y dando enseñanzas. Amado, si vos no ves, nunca vas a poder diferenciar lo que es de lo que no es. Vos no podés diferenciar lo que es de lo que no es porque te lo digo yo. Vos tenés que agarrar lo que hablamos y después profundizarlo viendo. No se habla Cristo, se ve Cristo y se da a conocer las palabras que sirvan para describir lo que realmente vemos. Porque si no esto, yo te quiero decir algo, el Evangelio sin ver Cristo es una tortura. Hay religiones en las que la vas a pasar mejor, pero cuando lo ves es otra cosa. Cuando lo ves entendés, ahí vas a entender la locura de algunos. Ahí vas a entender por qué algunos se la juegan y otros no se la juegan. Ahí vas a entender. Porque vas a empezar a ver diseños y vas a empezar a ver cómo se manifiestan esos diseños en la tierra. Ahí vas a poder entender muchas de las cosas que te pasan. Pero esto tiene que ser. Mira, yo te lo voy a decir como los predicadores viejos y la realidad es que me sumo a ellos. Porque eso no es antiguo pacto. Eran maneras diferentes de presentar el Evangelio. Amado, te tienen que caer lágrimas. Porque yo te estoy hablando de la vida, no te estoy hablando de otra vida o de un estilo de vida. Yo tengo que verla. Oh, Señor, permitime. ¿Qué te cree que va a hacer Dios? No te ve que te va a aparecer una visión celestial, ojalá, sí. Pero vas a empezar a comprender cosas y vas a empezar a ver cómo estás limpio de todo tu pasado. Vas a empezar a verte con una genética que aunque no le pongas genética a lo que estás viendo, te vas a dar cuenta que nada te condiciona para vivir hacia adelante. Que el pasado pudo haber sido traumático, difícil y conflictivo, pero son marcas, como las marcas de que me quemé con el horno un día, la veo, pero ya no me duele porque fue absorbido por una vida. Muchas de las cosas que hacemos tienen que ver con no habernos desconectado del pasado. Y del pasado no te desconectás por enseñanzas de un pastor. Del pasado te desconectás por verlo a Él. Es bueno verse muerto. Es bueno verse como nos veía o como ve Dios a aquellos que no creen en Él. Es bueno verse muerto, porque es bueno ver la mala noticia, porque no vas a disfrutar la buena si no ves la mala. Cuando te permite Dios ver la cruz, te permite ver la mugre del muerto, pero no para condenarte, eso lo hacen las tinieblas. La mugre del muerto Dios te la permite ver para que veas lo que eras y cómo te recibió y cómo transformó Él lo que eras sin ningún tipo de mérito tuyo ni mío. Cuando llegamos al Evangelio con Dios te va a dar porque a mí me dio, cuando llegamos al Evangelio, vení que Dios te va a dar tu milagro y va a restaurar tu familia y te concederá todas las peticiones de tu corazón. No llegás para ver, llegás para recibir. Llegás para tener un Dios que haga algo con vos y no para someterte a que Dios sea a través tuyo la realidad en la tierra. No llegamos al Evangelio cuando llegamos así
con algo que Dios hará con tu vida, no llegamos humildes, llegamos soberbios, llegamos posicionándonos y diciéndole a Dios, vos lo que tenés que hacer es tal cosa para que yo crea. Pero cuando llegamos, por eso, amado, no prometamos nada. Lo único que nosotros tenemos que llevar a quien esté listo para oír, y Dios te lo va a permitir ver, y yo sé que los que están acá están listos para oír, lo que nosotros tenemos que llevar es la claridad de lo que vemos. ¿Sabés por qué Pablo dice, ustedes estaban muertos? Porque él también estaba muerto y él se vio muerto. Y si vos te ves muerto, vas a anunciar la muerte. Pero en el mismo anunciar la muerte, vas a anunciar la resurrección. Le vas a decir, mirá, tengo una mala noticia, pero también tengo la buena. La mala es que estás muerto porque tus delitos y pecados, que quizá no cometiste vos, pero que cometió Adán, se te imputan a vos y estabas muerto. Pero esa imputación que era hacia vos fue trasladada a Cristo. Todos tenemos clara la palabra imputación, se te declara culpable de todo eso, pero en vez de tenerlo vos en tus lomos, se le pasó a Cristo. Entonces vos estabas muerto, pero por causa de que todo lo que te mató lo terminó matando a él, vos estás participando de su muerte, pero ahora vas a participar de su resurrección, porque vos no fuiste declarado el que tenía que ir a la cruz fue él fue declarado el culpable en lugar tuyo, y por causa de que aceptó esa culpabilidad, él pudo resucitar y está por sobre todo, y al estar por sobre todo te puso a vos por sobre todo, excepto por sobre él. Sin embargo, buena noticia, la mala, ustedes estaban muertos en sus pecados. Decí conmigo, pero la buena, dice, sin embargo, Dios nos dio vida en unión con Cristo al perdonarnos los pecados. Y no solo perdonó los pecados, dice, y anular la deuda. Porque una cosa es que yo te perdone, pero otra cosa es que anule la deuda. Él podría haber dicho, ok, te perdono, pero la deuda sigue. Y mañana te vuelvo a tener que perdonar. Y pasado te tengo que perdonar otra vez, porque estás en un sistema de deuda. Sin embargo, él dice, y anular la deuda que teníamos pendiente por los requisitos de la ley. Dice la Escritura, lo encerró todo bajo pecado. Todo lo que el hombre haga es pecado sin Dios. Eso decía la Escritura. Él anuló esa deuda que nos era adversa. ¿Sabés lo que significa ahí adversa? Impagable. No había manera de que el hombre pueda pagar esa deuda. ¿Y cómo? Clavándola en la cruz. No es que agarró la deuda y la clavó en la cruz. Había una mano clavada ahí, había otra mano clavada ahí. Había unos pies clavados ahí. Así se clavó la deuda. Él anuló la deuda que nos era adversa por impagable, clavándola en la cruz. Y mirá lo que hizo con eso. Y desarmó a los poderes y a las potestades. Y por medio de Cristo los humilló en público al exhibirlos en su desfile triunfal. Antes de Cristo, antes de que vos seas impartido de la vida de Dios, y yo quiero decirte que los poderes, antes que nos subamos a todo esto que pasó, ¿sí? A todo esto que pasó, los poderes de las tinieblas hacían escarnio de vos y de mí. ¡Ah, mirá, le vamos a meter un espíritu de suicidio! ¡Vamos, que suicidio! Y que hable muerte, que hable muerte, que hable... Vamos a divertirnos cuando se droga. ¡Ah, mirá cómo se está drogando! Vamos a divertirnos con esto y vamos a hacer escarnio cuando se pelee con toda su familia. Era escarnio, 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 escarnio. Se divertían con vos sufriendo. Pero cuando nos subimos, porque por su amor nos rescató, cuando nos subimos, dice que les desactivó, dice, desarmó a los poderes y las potestades, y a los que te humillaban, los empezó a humillar él. Los humilló en la cruz del Calvario.
si a mí hoy día me siguen humillando las potestades de las tinieblas, no es porque a Dios le falte hacer algo, sino porque yo me bajé de lo que Él ya hizo. Pero la buena noticia, el sin embargo, es que siempre tendré la posibilidad de permanecer subido a lo que Él habló, a la verdad, a la realidad de Dios. Por eso esta palabra podría bien llamarse la única realidad es la verdad, porque esta es la única realidad que Dios ve. Cuando Dios ve al hombre ya no lo ve como una basura, como una porquería, como algo que está descartable. Cuando Dios ve al hombre, lo ve como alguien resucitado. Y ¿sabe lo que a veces? No me voy a poner en la cabeza de Dios, porque me piensa, pero si yo fuera Dios, diría, ¿qué haces ahí donde estás si tu posición no es esa? Todo esto que leímos recién ocurrió de una vez y para siempre, para toda la humanidad. No es que va a volver a ocurrir o que todos los días ocurre. Por eso días pasados, ayer hablábamos con los jóvenes, que de paso les digo, papá, mamá, reunión, 19:30 horas, vengan. Nuestros jóvenes necesitan conocer las realidades eternas. Tráiganlos. Y hablábamos ayer acerca del perdón. El perdón no es algo que Dios todos los días hace, es algo que hizo de una vez y para siempre. El tema es que yo siga subido o me baje de ese perdón. El tema es de qué nos perdonó. Y parte de lo que hablamos ahora hablará de ese perdón. Porque esto que ocurrió de una vez y para siempre no va a volver a pasar. Señor, perdóname por lo que hice, perdóname, porque acá dice claramente, nos perdonó todos los pecados. Ahora, ¿esto qué significa? Esto que ocurrió de una vez y para siempre. El creer me da el pasaje para vivirlo. El creer y someterme a ese creer. Porque una cosa es que yo crea, pero otra cosa es que haga vínculo con lo que creo. Cuando hago vínculo con lo que creo, me someto a lo que creo. Por eso creer es creer y vincularme. Es ser uno con lo que creo. Cuando dice al perdonarnos de todos los pecados, no habla de una simple disculpa. No es que el Señor dice, bueno, che, te disculpo, está todo bien. No es, te disculpo. Cuando habla de perdonar todos los pecados, habla de 3 puntos fundamentales que es bueno que los podamos ver, entender y vivir. Vos decís, pero para mi problema personal, que yo tengo el vecino pone la música alta, ¿esto cómo lo soluciona? Para mi problema en casa, que me peleo con mi esposa, ¿esto cómo lo soluciona? Amado, cuando vos ves la realidad de Dios, traes la realidad y lo de afuera se tiene que acomodar más tarde o más temprano a esa realidad. ¿Cuál es el problema? Que lo que pasa es que no me deja perseverar en la realidad, porque todo tiene que ser en los tiempos humanos, según la parte del tratamiento que yo acepté. Porque cuando vamos al médico y nos dice, tenés esto, te dice, haz ejercicio. Bueno, está bien. ¿Qué tengo que hacer? Y salí a caminar. Bueno, caminar salgo. Dejá el alcohol. Y no tomo mucho, así que sí, dejo el alcohol. Dejá el cigarrillo. No fumo, así que no pasa nada. Dejá la sal. Ahí ya. Dejá los dulces. Este médico no sirve. El médico es complicado. Voy a hacer una interconsulta. Vale. Lo mismo el Evangelio. Así que 3 puntos fundamentales que si los vemos, vivimos e implementamos todo. Esto no significa que el mal humor se te cure en 15 minutos. Esto significa que más tarde o más temprano ese mal humor que tengo cuando me levanto a la mañana, lo digo porque yo no soy así, o sea, es verdad, mi esposa es testigo, soy todo lo contrario, o sea que soy bastante pesado con los que se levantan de mal humor a la mañana.
Pero eso que me pasa todos los días va a ir siendo sometido a medida que veo, porque digo, esto es mejor que lo que yo soy. Habitualmente, todos los días. Entonces, número 1, 3 puntos fundamentales dijimos. El perdonarnos todos los pecados, número 1, habla que se desactivó el poder de todo un sistema que nos envolvía, nos gobernaba, y ese sistema ya no nos gobierna más. Salvo que yo le diga, como bien decía Guillermo recién, tenga el síndrome de Estocolmo y me enamore del secuestrador. Y diga, vení, secuéstrame de vuelta. Ay, cómo me gustaba vivir bajo el yugo de las tinieblas. Así que vení, ponete de vuelta, dame la capa esa. Por eso dice que nos circuncidó. Fileteó, ¿sí? Estamos claros. Mandó una fileteada y separó para que no nos gobierne nunca más. Dios desactivó el poder de las tinieblas sobre nosotros en esa cruz. Eso significó, los perdonó. Desactivó el poder que las tinieblas tenían sobre nosotros. Número 2, nos trasladó de posición ante Dios. Antes muertos, ahora hijos y herederos. De muertos a hijos y herederos. De todo un linaje, para que ese linaje se dé a conocer constantemente de generación en generación. Y número 3, ese al perdonarnos los pecados, porque viste que nosotros pasamos por alto los términos. Ay, perdón los pecados, pero nunca analizamos qué significó ese perdón, o muy pocas veces. Entonces creemos que nos perdonó de ser adicto, me perdonó de ser mentiroso, me perdonó de ser lo que vos quieras. No, amado, ese perdón tiene una connotación legal. Dios no estaba pensando en que vos, yo o el que sea, en el año 2023 íbamos a estar, no sé, tomándonos 2 vinos de más. Mirá que Dios va a estar con eso en la cabeza. Dios piensa en su propósito eterno. Las tinieblas sí buscan que te tomes 2 vinos de más. Pero no, Dios no está pensando en eso. Dios está pensando en cancelar el poder que te hace tomarte 2 vinos de más para escaparte de la realidad. En eso estaba pensando en la cruz, en el poder que tenían las tinieblas sobre nosotros. Entonces, cuando dice perdonó, es una acción mayor a te disculpo. Cuando el Señor dice los perdoné, la tercera connotación que tiene es un reposicionamiento para funcionar según un diseño establecido por Él desde antes de la fundación del mundo. O sea, Dios nos reposicionó del lugar en el que dejamos de estar por causa del pecado de Adán, que se trasladó a todas las generaciones. A partir de ese momento de la cruz fuimos reposicionados. A partir de que creímos, fuimos reposicionados. La cruz reposicionó a toda la humanidad y acceden a ese reposicionamiento todos los que creen y se someten a lo que creen. Yo no sé, es una buena noticia esa, parece que te estoy diciendo que se murió alguien. Lo que el Señor dijo es, ahora sí pueden vivir para lo que fueron creados. Eso es apropiarse de la cruz. Eso es apropiarse de la vida que impartió la cruz. No es, a ver, se han hecho estudios de la sangre, del clavo 1, clavo 2, clavo 3, a ver cuántas espinas tenía la corona, y la espina 22 lo que hacía era redimir a los perdidos de Israel, qué sé yo, tanta teoría para ser dulce, amado. La cruz lo que hizo fue volvernos a posicionar en el plan original. El que cree y es bautizado por la palabra de Dios, no por el agua, porque si te pones a mirar los que se bautizaron en agua y hoy, vos parece que, ¿cómo? ¿Que vos de verdad estás bautizado? El que cree y es bautizado por la palabra de Dios, o sea, es imbuido, es lleno, es
totalmente absorbido por la palabra de Dios, ¿sí? Por la palabra de Dios, ese empieza a funcionar tal como fue diseñado para funcionar. A partir de ese momento, empieza, decí conmigo, desde la cruz, empieza la historia. En ese perdón se nos dio todo el poder de Dios. Y acá viene otra parte del perdón. Vos y yo podemos perdonarle a alguien la deuda, pero ¿cuántos de nosotros a alguien que le perdonamos la deuda, además le daríamos todo lo que tenemos? No solo nos perdonó la deuda, sino que nos dio todo lo que tenía, que era su hijo. Si yo veo esto, ya mi alma deja de estar pendiente de recibir algo para tener paz, para ser feliz. Hasta dejás de estar pendiente de que alguien te ponga la mano en la cabeza. Dejás de estar pendiente de cosas que hasta hoy estuviste pendiente para que te complete, para que te llene. El 90% de las personas, por no decir el 100%, porque yo creo que es el 100%, pero no quiero exagerar para no mentir, porque siempre hay una excepción a la regla, pero la mayoría de las personas que buscan religiones es porque están buscando completarse con algo. Aún los ateos buscan completarse con que tengo razón en algo, porque todo el mundo quiere completarse con algo. Y viene el Señor y dice, si pueden ver, no leerlo en una Biblia, no que se los predique un pastor, si pueden ver que están completos en Él, toda la plenitud del Espíritu va a ser operativa en ustedes y van a vivir conforme a esa plenitud y no van a necesitar nada que los vuelva a completar. En el perdón de Dios se nos dio todo el poder de Dios para vivir en la posición que Él nos asignó. Se nos dio todo el poder para vivir y permanecer. Pero se tiene que ver, tenemos que trabajar en el Espíritu para verlo. Amados, ¿por qué tuvo que ocurrir esto en la cruz? Dios no podría poner a su Hijo en algo impuro, en algo corrupto. Dios no podía poner su poder en algo muerto, en algo impuro, en algo terrenal. Por eso nos puso en una posición nueva a través de la resurrección. Por eso dice que estamos sentados en lugares celestiales juntamente con Cristo, porque Él nos dio la posibilidad de ver en el Espíritu y ser uno con Él para posicionarnos y desde ahí traer su visión celestial a la tierra. Y esto vos me podés decir, no entiendo nada, me duele la cabeza con todo lo que estás diciendo. Claro, porque esto solo se puede entender viéndolo. Por eso vos no tenés que hacer cosas, vos tenés que ver cosas para poder vivirlo. Nosotros fuimos enviados a ser testigos de lo que vemos desde la posición Cristo. Enviados, podría ser otro de los títulos, a ser testigos de lo que vemos. Porque de nada sirve solo ver. Es ver y dar a conocer lo que veo. Por eso la palabra testigo en la Escritura, en el griego original, es martus, que significa mártir. ¿Y qué quiere decir que testigo y mártir sean lo mismo? Que todos tienen claro lo que es un mártir. Un mártir es alguien que muere por una causa. Alguien que muere porque muere no es un mártir, pero alguien que muere por una causa es un mártir. Es alguien que deja un legado. Un mártir es alguien que murió y todos tienen como referencia a ese mártir porque murió por una causa determinada. Hay miles en la historia. Ahora, ¿por qué testigo y mártir es lo mismo? Porque para ser testigo y dar a conocer, una cosa es ser testigo y ver, pero para dar a conocer, alguien tiene que morir. Alguien tiene que morir por la causa. El testigo es el que muere. El testigo es el que ve y entiende que su propio ser
Todo su ser, todo su sistema pensante tiene que morir para que se dé a conocer lo que vio. Somos testigos en tanto y en cuanto definimos ser mártires, porque un mártir muere a causa de lo que ve. ¿Para qué? Para que una causa viva. Cristo en los ojos para poder ver y dar a conocer lo que vimos. Porque lo que vemos primero tiene que alumbrar mi alma. Y al creer en lo que está siendo alumbrada mi alma resucita en Él. Y cuando el alma resucita en Él, Cristo toma gobierno del alma, algo del alma muere, pero Cristo resucita. Se produce una resurrección. Algo tiene que morir. Y ahí es donde me transformo en testigo. Porque para dar a conocer tiene que morir algo y resucitar. Y yo me transformo en un testigo, en un mártir, porque empiezo a refractar lo que veo. Y lo que veo y da a conocer a Cristo hace que todo lo que no es Cristo se someta a ese Cristo. Porque vamos muriendo para que lo que vemos de lo eterno aparezca. Vamos muriendo para que lo que vemos de lo eterno aparezca. Eso es, vamos desapareciendo y va haciéndose presente Él. Amado, si hoy ves y gestionás, si yo hoy veo y gestiono, muere lo temporal y lo eterno se posiciona. Dice la Escritura en Hechos 22, 14 y 15. Una palabra que se le da al apóstol Pablo. El Dios de nuestros padres te ha designado para que conozcas su voluntad. Amado, quiero que sepas, levanta tu mano porque esto es para vos. Esto fue para Pablo, pero lo traemos, lo pasamos por la cruz y lo traemos. Quiero decirte que Dios te ha designado para que conozcas su voluntad y para que veas al justo y oigas palabra de su boca. Vas a ver y oír, porque testigo, o sea, mártir suyo, serás a todos los hombres de lo que has visto y oído. Yo, en el nombre del Señor, hablo de una iglesia que ve, oye y es testigo, da a conocer el testimonio de lo que vio y oyó, porque ese testimonio pondrá bajo gobierno primero el alma y segundo todas aquellas cosas que hoy están generando turbulencia para que no podamos vivir conforme a la razón de nuestra existencia, que es dar a conocer al Padre. Señor, que toda alma que aún no vio empiece a ver lo que ya pasó, lo que en el Espíritu está ocurriendo. Señor, que sea visto, que sea claramente visto. Toda persona en este lugar atrapada por situaciones, por potestades, por poderes de las tinieblas. Señor, caiga ese gobierno por causa de una iglesia que vio y oyó. Señor, date a conocer para que se manifieste lo terrenal y quede gobernado por lo eterno. Le decimos a lo terrenal, le decimos a las potestades de las tinieblas, le decimos a todo principado, a toda potestad que se ha posicionado por sobre los diseños de Dios en los santos que están al alcance de esta palabra, que han sido humilladas en la cruz del Calvario, han sido puestos en exhibición pública y han sido declarados derrotados públicamente. Por lo tanto,
si acá hay alguien que cree, si hay alguien que se somete a lo que cree, que es en la fe del Hijo de Dios, que es en lo consumado en Cristo, declaramos que aquellas cosas que hoy están bajo la potestad de las tinieblas son absorbidas por la potencia de la luz del Espíritu. Señor, date a conocer, date a conocer. Señor, producí la manifestación de la libertad que ya nos diste en Cristo Jesús. Señor, que esa libertad sea clara, sea visible, sea potente, sea muy efectiva, Señor, en aquellos que están bajo el gobierno y el dominio de esta palabra. Señor, que esta palabra pulverice a todo espíritu que haya traído confusión, que haya traído una distorsión en el pensamiento, en las mentes. Sea clarificado el entendimiento de los santos por el poder de la palabra. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, y que esto se extienda a las familias, a los hijos, a las esposas, a los esposos. Señor, que no haya manera de que este evangelio se detenga, que no haya posibilidades de que los santos no funcionen bajo el poder del evangelio. Señor, que la posición real sea verídica en aquellos que creen.